Soy Ana, soy psicóloga de Autismo Cádiz en la sede de Puerto Real. Trabajo en el gabinete de atención psicológica infantil. Pues el autismo, a ver, no es una enfermedad como mucha gente cree, es un trastorno que altera diferentes áreas, ¿no? Y en diferentes grados además en cada individuo, en cada chico o chica. Y bueno, pues altera áreas como es la comunicación, la flexibilidad, la imaginación. Creo que es uno por cada 200, 250 chicos en edad escolar. Es verdad que se da mucho más en chicos que en chicas, 4 o 5 veces más además en chicos que en chicas. Imaginación, existe muy poco juego simbólico en la comunicación, en la interacción social, en la flexibilidad que va relacionado con el anticipar. Son las áreas más afectadas. Necesitan conocer un poco qué es lo que va a ocurrir. No son capaces muchas veces de anticipar de manera espontánea, ¿no? La espontaneidad es una característica que muchos de ellos pues carecen. Es un área para ellos que está deteriorada en muchos niños. Entonces necesitamos que, bueno, pues que conozcan un poco qué es lo que va a ocurrir, cómo va a ocurrir, en qué circunstancias, en qué momento, qué es lo que ha terminado, qué es lo que ha pasado. Y por eso la importancia de las rutinas para ayudarles un poco a ordenar ese mundo que para ellos es un poco caótico y está desestructurado. Depende un poco del grado, depende de la persona, son sujetos totalmente diferentes y muy peculiares y cada uno tiene, bueno, pues sus áreas más o menos afectadas. Por ejemplo, de un trastorno autista de alto funcionamiento podemos encontrar chicos con buenas relaciones sociales, normalmente peculiares, pero bastante buenas evolutivamente, y sin embargo nada de juego imaginativo, nada de juego simbólico, o con buena comunicación verbal, y sin embargo, pues bueno, el área de la interacción social es para ellos algo complicado. Depende un poco dentro del mismo trastorno, podemos encontrar diferencias entre un chico y otro. Podemos encontrar trastorno autismo pues, de alto funcionamiento. Podemos encontrar moderado, que normalmente va asociado a un deterioro intelectual leve, pero va asociado, y un trastorno autista, bueno, pues grave, que ese sí que va asociado normalmente a un deterioro, bueno, pues intelectual más fuerte. Son trastornos generalizados del desarrollo y entonces, bueno, pues nos encontramos dentro de ese, pues está el trastorno desintegrativo del desarrollo, el trastorno Rett, el trastorno autista y el Asperger. El Asperger, la diferencia es que, bueno, tienen comunicación verbal, no está nada afectada el área de la comunicación verbal. Es una herramienta que para ellos es autonomía. Encontramos que muchos niños con espectro autista pues no son verbales, entonces necesitan tener un medio de comunicación. Para ellos es una herramienta cómoda, es fácil y eso no, les da autonomía, les da independencia. Con ellos son capaces de pedir, son capaces de rechazar, de comunicar, de darnos información, de comunicarnos muchas cosas. Y otros niños que sí que tienen comunicación verbal dentro del espectro autista, pues para ellos también es independencia y autonomía, porque estructuramos con ellos un poco el mundo, saben lo que ha terminado mediante fotos, parece que hay momentos en los que se bloquean y no son capaces de saber qué es lo que ha pasado o qué es lo que va a venir luego. Su mundo es un poco caótico y necesitan eso, pues una estructuración visual. Y con las agendas visuales lo conseguimos y eso lo hacemos con los pictogramas. Depende del nivel o depende de su interés, pues utilizamos fotos más reales o fotos menos reales, o imágenes de cuentos, o imágenes pues de Pocoyo si les gusta Pocoyo. Entonces un poco, bueno, pues vamos funcionando en función de sus intereses y en función del material que vamos un poco consiguiendo, que es complicado. Pues normalmente, bueno, pues cogemos el contexto, la frase que queremos transmitirle, y lo que hacemos es pasar las imágenes. Es verdad que la complejidad de pasar a pictogramas es que no la traducción sirve para todos los niños. Hay chicos en los que con 3 imágenes de una frase a lo mejor pues de 10 palabras sería suficiente, y hay chicos que, bueno, que sí que podemos meter las 10 palabras o sí que, bueno, 8 o 9, ¿no? Que más o menos sea la traducción a imágenes, pero es verdad que hay chicos con
Con 3 imágenes nos vale. Una también de las peculiaridades es la atención. Muchos chicos, bueno, pues carecen de esa atención bien porque tengan ecolalia, utilizan la repetición del lenguaje de algo que les haya llamado la atención, o bien la instrucción que le haya dado el adulto, o bien de un dibujo animado, o bien de canciones, y les hace que se retraigan, o bien porque tienen un bajo nivel de atención que se está trabajando con ellos. Entonces, bueno, pues tenemos que ir con objetivos a corto plazo. Entonces solo le puedo enseñar a lo mejor 2 imágenes, más adelante pues incrementarlo a 3 y pasar ahí el lenguaje poquito a poco hasta su complejidad y que sea traducido entero. Se utilizan de muchas maneras, como os he dicho, para elaborar historias sociales. Pues los utilizamos contándole un poco la historia, se van enlazando. Es un poco convertir lo verbal en imágenes, ¿no? Así lo utilizamos. Da igual que sea mediante una agenda donde ellos sepan lo que tienen que hacer, da igual que sean para cómo lo tienen que hacer, ¿no? Muchas veces lavarse las manos. ¿Cómo hay que lavarse las manos? Bueno, pues se abre el grifo, todo eso es una secuencia de pictogramas, una secuencia de imágenes, donde se le dan los pasos para lavarse las manos. Eso es cómo deben de lavarse las manos. Para organizar espacios, por ejemplo, pues lo ponemos en el lavabo, la foto de lavarse las manos, ¿no? Simplemente esa. Bueno, pues saben que ahí es el sitio para lavársela. Es un poco estructurarle los espacios, estructurarle las tareas. Muchas veces para ellos la comprensión verbal o no es atendida o carece de sentido, y cuando tú la apoyas con imágenes ves que lo mismo que le estabas intentando explicar ahora tiene respuesta. Dentro del área cognitiva encontramos en ellos el pensamiento visual, su punto normalmente más fuerte. Son muy buenos memorizando, porque tienen muy buen pensamiento visual y por eso son grandes aprendices visuales. El interés del niño seguramente en el cuento digital, y más hoy en día que ven a todos los adultos y qué bueno que hay imitación, ¿no? Pues es muy interesante la imagen, el color. Pero el cuento físico, por ejemplo, para nosotros los que trabajamos con niños que necesitamos que utilicen declarativos como el señalar, ¿no? Bueno, pues una forma de comunicación. Si tú no me señalas, no compartes, eso es mucho más fácil. Bueno, pues en un cuento físico, la motricidad fina, el poder pasar las páginas, el aprender a pasar las páginas, porque los niños aprenden a pasar las páginas y aquí hay niños que hay que enseñarles, ¿no? Todo eso solo lo puede dar un material físico. Sirve para todos los niños que tengan necesidades especiales de aprendizaje, incluso por lo que veo en los coles, nos sirven para las aulas de, bueno, pues niños con ningún tipo de dificultad en el aprendizaje. Son mucho más llamativos, siempre van acompañados además las fotos de la palabra escrita. Entonces, bueno, pues la lectura global, el interés, la motivación del resto de los alumnos de una clase ordinaria, pues voy viendo también al llevar yo adaptaciones de historias sociales, de cuentos de cómo tienen que ir al baño, de cómo tienen que estar sentados en la mesa en clase y tal. Voy viendo que las profesoras y en el aula lo van usando para casi toda la clase. Depende, bueno, pues de la edad, es un material que se puede utilizar para todo el aula porque es más interesante. Yo siempre acompaño todas las imágenes visuales de comunicación verbal. Me parece muy importante la asociación, o de la palabra escrita en el material impreso. Utilizamos pues agendas visuales, historias sociales. Bueno, pues la historia un poco de lo que va a ocurrir. Normalmente la intentamos adaptar al chico o que sea lo más adaptada, lo más cercana a él, ¿no? Intento incluirle su foto encima. Bueno, pues si sale el niño va a casa, bueno, pues yo intento poner su foto encima, va a casa. Las agendas visuales, que ellos vayan viendo qué es lo que ha pasado y qué es el pasado y qué es el futuro, qué es lo que estamos haciendo ahora en el presente. Un poco que tengan los pictogramas, que son muy importantes para que lo tengan de referencia, y material adaptado. Pues utilizamos cuentos adaptados, puzzles. Todo el material que sea visual, pues como hablamos, es mucho más fácil para trabajar con ellos y para que ellos tengan interés, que es fundamental. Si ellos no tienen interés o motivación, es muy difícil el aprendizaje. El material casi nunca está elaborado. También es verdad que, como os he dicho, no paro de recalcar, son niños con características muy peculiares, muy diferentes. Dentro del espectro, pues cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Y entonces, bueno, pues el material lo intentamos hacer lo más personalizado posible.
lo que intentamos siempre es, bueno, pues economizar tiempo, que es complicado, y encontrar material, bueno, pues que nos sirva para, se le ha caído un diente, pues la historia del ratón Pérez, de cómo se cae un diente y tal, y entonces lo que solo sustituyo es la imagen que me elaboro de un niño, pues la sustituyo por su foto, que la coloco siempre encima. Y sobre todo las conductas inadecuadas aparecen porque su mundo está un poco desestructurado, entonces cuando no entienden muy bien o no comprenden, por eso también es muy importante las ayudas visuales, para ayudarle a esa comprensión y que no aparezcan esas conductas inadecuadas. Bueno, pues si él quiere esto y no sabe pedírmelo, se frustra, ¿no? Entonces, bueno, pues aparecen conductas inadecuadas que aparecerían en cualquiera de nosotros, que no tuviéramos cómo dirigirnos al resto, ¿no? Entonces, pues se dirigen, sobre todo se evitan, más que dirigirlas. Lo que hacemos aquí trabajamos con la familia también, entonces una vez al mes pues se le dan escuelas de familias y a los padres y a las madres y se les explica, bueno, pues cómo trabajar ese tipo de situaciones, pero sobre todo lo que siempre abogamos es por la evitación. Ese tipo de conducta no se va a dar en ese chico si él tiene herramientas. Además, cuando lo aprenden son más obedientes, ¿no? O funcionan mejor que muchos niños, pues bueno, pues sin ningún tipo de necesidad especial. Y es Ana no quiero, o papá no quiero, o ahora no quiero, luego sí. Ellos mismos te lo van negociando, te lo van utilizando con pictogramas. Yo, por ejemplo, muchas veces pongo, por ejemplo, vamos a hacer la granja. Entonces, un niño de aquí o un niño pequeño, si no quisiera, tendría una conducta inadecuada, ¿no? Pegaría y habría que redirigirla, ¿no? Habría que controlarla. Ellos normalmente van a taparlo, ¿vale? Me van a poner un aspa de que no quieren. Entonces, si a mí me pide un niño correctamente una actividad, yo voy a retirarla. Casi siempre, ¿no? Si me pide, bueno, si se tiene que bañar, hay que bañarse, ¿no? Entonces, bueno, pues tal no quiere bañarse, pero mamá sí quiere que se bañe. Entonces, mamá dice que hay que bañarse. Entonces, un poco evitas ese tipo de conductas. Trabajamos mucho con la generalización. Yo le voy dando estrategias de cómo jugar conmigo, cómo jugar a la pelota, al coger, al escondite, tal. Y cuando ellos van teniendo seguridad, van controlando un poco el tipo de juego, pues lo van generalizando y pueden seguir aprendiendo o relacionándose con los iguales y jugando con ellos a partir de las estrategias que le hemos dado en un principio. No se relacionan mucho porque no tienen esas estrategias. Yo se las voy enseñando cuando veo que tienen interés, porque van mostrando interés por los iguales, pero están retraídos, se acercan pero les empujan. Es un tipo de juego a lo mejor que haría un bebé, ¿no? En una escuela infantil, en una guardia, pues se acercaría, empujaría a otro. Es una forma de relacionarse, pero no adecuada, no saben cómo. Entonces, pues en gabinete lo que se intenta es, pues como estamos todo el día jugando y es por medio del juego, que haya esa interacción social, que sepa cómo dirigirse a mí, que sepa cómo tiene que jugar conmigo, que a mí que me pegue no me gusta, que me pida sí, que me ofrezca si quiero jugar con él sí. Entonces, bueno, pues se van enseñando una serie de estrategias y eso las van generalizando y pueden ir creciendo espontáneamente fuera. Hay chicos en los que estamos constantemente dándole estrategias y a medida que evolutivamente va avanzando, pues se le van dando estrategias adecuadas a su edad, porque parecen que en algunos chicos no surge esa espontaneidad, no va creciendo el juego de forma espontánea y sin embargo en otros casos nos encontramos con que sí, es verdad que yo atiendo a niños muy pequeños y parece que es más fácil, ¿no? Que vayan generalizando y que esa espontaneidad vaya surgiendo cuando se le han dado esas estrategias de más pequeños. Como tengan un interés concreto, ellos funcionan por intereses, por motivación, intentamos enseñarles con la teoría de la mente que también es importante lo que al otro le interese, lo que al otro le guste. Ellos tienen muchas dificultades en la teoría de la mente, en el ponerse en el lugar del otro. Entonces por eso funcionan tanto por sus intereses. Y si les interesa pues la música, pues a lo mejor van a ser unos pianistas increíbles. Yo he escuchado niños que sin recibir clases de piano saben tocar el piano, ¿no? Por oído. Bueno, pues es algo que les ha llamado la atención, es algo que les ha gustado, es un interés para él, le despierta algún tipo de motivación y lo aprenden de forma, pues eso, casi innata, ¿no? Tú dices cómo sabe tocar esta canción y la toca de oído. Entonces, bueno, pues sí, es un genio en ese tipo de actividad, pero es algo que le interesa. No sería un genio, a lo mejor, en algo que tú le tuvieras que enseñar y que él tuviera que aprender obligatoriamente. La teoría de la mente es muy importante y muy complicada para ello. ¿Qué pensamos los demás? ¿Qué intereses tenemos los demás? ¿Qué queremos los demás? ¿Qué deseamos los demás? Ellos es muy difícil que se pongan en el lugar del otro. Entonces, con eso se lo enseñamos, bueno, pues mediante también pictogramas, con historias sociales, pues le vamos enseñando que hay que ponerse en el lugar del otro y que al otro le agrada o le enfada determinadas conductas de ellos.
Los niños es verdad que de pequeños parece que están más abiertos a pensar visualmente. Por eso te digo que en edad escolar, a lo mejor infantil, primaria, tal, el ayudarse en imágenes favorece mucho el aprendizaje porque parece que están mucho más abiertos a pensar, a aprender visualmente. Casi todas las familias con las que trabajamos en esta asociación pues están deseando que llegue material, están deseando encontrar. Se pierde mucho tiempo, son familias que tienen poco tiempo, mucha dedicación a los chicos, a las chicas, y bueno, pues necesitan que el material, cuanto más facilitado esté o menos trabajo les dé, pues más tiempo pueden dedicarse a otro tipo de actividades con los nenes, que además necesitan bastante atención. Nosotras igual, por economizar el tiempo en el trabajo con ellos, no es lo mismo, bueno, pues estar haciendo materiales que dedicarle ese tiempo al chico, ¿no? Dedicamos mucho tiempo a materiales. Sí, sí que mejoran, y sobre todo lo que hemos hablado antes, su autonomía, su independencia, el que sean capaces de decirme, de rechazarme lo que no quieren, utilizarme, en los pictogramas utilizamos un aspa para el no, ¿no? Que sean capaces de utilizar el aspa, que sean capaces de cuando no encuentren el pensamiento adecuado, la palabra adecuada, buscar la imagen y enseñármela o señalármela. Y bueno, y eso sobre todo, que sean más autónomos, que sean más independientes, que tengan capacidad de comunicación, ¿no? Que tengan un recurso para comunicarse con el mundo, que para ellos es importante. Bueno, pues mi relación es con Miriam. La conocí porque, bueno, pues yo atiendo a un familiar suyo, un primo pequeño que tiene, de 5 años ahora. Empezó aquí cuando tenía casi 3, no llegaba a 3 años, y conocí un poco, bueno, pues su idea, cuando todavía era una idea, y hasta hoy. Pues sobre todo difundiendo la información, difundiendo los concursos en los que participa el proyecto, porque me pareció un proyecto muy interesante y creía que, bueno, que se merecía el proyecto, bueno, porque tuviera apoyo, que tuviera difusión, y colaborando en lo que Miriam me pedía. Pues significa mucho, significa mucha ayuda para los profesionales que trabajamos con chicos con trastorno espectro autista. Significa mucha solidaridad porque es un proyecto, bueno, sin ánimo de lucro, y me parece muy interesante, y significa eso, pues una gran ayuda para todo, para que todo el mundo conozca un poco. Para mí es mucho más fácil la labor. Yo tengo que reunirme con coles, con familias, que todo este tema esté difundido. Nos ahorra mucho trabajo. Al ahorrarnos ese tipo de trabajo, pues bueno, podemos dedicar nuestros esfuerzos a otras cosas que también son muy interesantes y que nunca podemos llegar. Y con material como este, pues nos facilita esta labor.